Bien, estimados amigos, en esta oportunidad les vengo a traer un nuevo aplicativo, lo que es referente para el tema de cálculo de estribos. En la descripción del video les voy a estar dejando lo que es el link del instalador. Previamente, cuando ustedes descarguen, se les va a aparecer estos dos archivos, un archivo de texto y el instalador. En este caso, cuando ya lo instalen, para habilitar la versión gratuita tienen que activarlo, el check de usar versión gratuita, y el usuario y contraseña sería admin con mayúsculas. Bien, teniendo eso en cuenta, procedemos a instalar. Ejecutamos el instalador, habilitamos acá la casilla o el check estoy de acuerdo en continuar con la instalación, aceptamos, le damos que sí y posteriormente lo damos en iniciar. Bien, cuando ustedes ya lo dan en iniciar, se les va a cargar el inicio de sesión. En este caso, para los que quieren utilizar la versión gratuita, pues lo dan acá en usar versión gratuita y simplemente lo dan en iniciar sesión. En este caso, voy a iniciar yo lo que es con mi usuario y contraseña. Y ya estaría, ¿no? Bien, esta es la interfaz del aplicativo. Lógicamente, estos campos ustedes lo tienen que llenar. Por defecto viene con un recubrimiento de 4 centímetros. En este caso el dato a ingresar sería en metros. De igual manera, la longitud de la varilla de acero, en este caso en Perú, es de 9 metros, ¿no? La versión típica o la versión estándar de una varilla o barra de acero. Bien, acá estos son los datos. Acá nosotros podemos seleccionar la doblez del gancho, si va a ser a 90 o 135 grados. Pues bien, acá en Perú, según la norma, mayormente como es una zona sísmica, se utiliza ganchos con un ángulo de doblez de 135 grados. En esta parte se van a colocar las distribuciones de nuestras, lógicamente, de los estribos en nuestro elemento estructural, ya sea una viga o columna. En esa parte de acá vamos a seleccionar el diámetro del estribo y acá se nos va a cargar lo que es, por ejemplo, si yo selecciono 3/8, se nos va a cargar el diámetro en centímetros y el factor kilogramos por metro lineal. Bien, si yo quisiera modificar acá lo que son, primeramente configurar los diámetros, lo puedo realizar dirigiéndome a esta opción de acá, donde aparece como un botón con una flecha hacia abajo. Hago un clic ahí y se me carga la configuración. En este caso, para modificar, por ejemplo, quiero que esto sea a 7, lo voy a dejar ahí en 7. Significa que yo también debo modificar el diámetro en centímetros. Previamente yo tengo que ingresar esos datos, ¿no? El área de igual manera, el peso. En este caso lo voy a dejar en 7 y lo voy a dar en guardar. Y automáticamente acá se me actualizó. En este caso lo voy a dejar por defecto, que sería en 8 milímetros. Lo voy a dar en guardar y ya se me cargó nuevamente. Bien, en la parte superior en este campo vamos a ingresar la longitud efectiva o la longitud neta en donde se va a distribuir los estribos. Para ello voy a pausar el video y voy a abrir un plano para calcular la cantidad de estribos. 50, en este caso lo dejamos, ahí está. Bien, en este caso lo vamos a dejar en viga. Si fuera columna, seleccionan columna. Este es solamente para el nombre, en este caso viga. El recubrimiento es de 4, la longitud de varilla de 0 es de 9. Acá podemos interpretar los datos que este refuerzo o este varilla de 3/8 tiene un diámetro de 0.95 centímetros y su factor es 0.56 kilogramos por metro lineal. Entonces, teniendo esto en cuenta, le vamos a dar en calcular. Entonces acá ya nos ha calculado. Podemos modificar acá si quiere para su posterior exportación. Podemos agregarle acá tramo 1. Entonces nos indica que existe 24 estribos. El diámetro es de 3/8. La longitud
sin ganchos, es decir, solamente esta longitud es 1.18. Entonces, y los ganchos a esa doblez es de 0.15. Entonces, si nosotros multiplicamos el número de estribos por la longitud entre más los ganchos, entonces dividido entre 9 se tendría 3.5 varillas, que esto en kilogramos sería a 17.88 kilogramos. Entonces, y vamos a agregarle el otro cálculo por eje. Como les mencioné, por defecto viene con el estándar, el que siempre nos han enseñado, y también les voy a explicar cómo se calcula con el eje. Entonces, en este caso lo vamos a dar al eje, lo vamos a dar en calcular, y nos damos cuenta que acá la longitud por el método estándar, el que todos sabemos, es 1.18, y el cálculo de la longitud que existe al eje del estribo es de 1.14. De igual manera los ganchos siguen siendo igual. Bien, para ello vamos a explicar cómo se calcula, ¿no?, lo que es por el método estándar. En este caso tenemos un largo de 25 centímetros y un ancho de 50 centímetros. Bien, entonces la longitud, es decir, A, en este caso le he puesto A, la longitud total del estribo sería la longitud efectiva sin los ganchos más 2 veces los ganchos, ¿no? Efectivamente, porque son dos, un gancho y dos ganchos. Por lo tanto, vamos a calcular A, primero la longitud sin ganchos. Nos damos cuenta que tenemos, en este caso, para calcular la longitud, en este caso de largo, sería, es decir, esta parte, solamente calcular esta longitud de esta cara. Entonces tendríamos que restar el largo menos este recubrimiento más este recubrimiento. Entonces se tendría largo menos 2 veces el recubrimiento. De igual manera, para el ancho menos 2 veces el recubrimiento, pero como se tiene dos lados iguales, entonces sería multiplicado por 2. Entonces se tiene 2 veces el largo más el ancho menos 8 veces el recubrimiento. ¿Por qué razón 8 veces el recubrimiento? Por ejemplo, si nosotros tenemos, pues, hemos dicho, para un lado sería largo menos 2 veces el recubrimiento. Para el otro lado también, que sería lo mismo, menos más largo menos 2 veces el recubrimiento. Eso sería lo que es para el lado de largo. Entonces nos faltaría para el lado del ancho, que sería el ancho menos 2 veces el recubrimiento más el ancho menos 2 veces el recubrimiento. En este caso sería para el lado de los anchos. Ahora, ¿por qué 2 veces? Porque si nosotros nos vamos acá largo, para este lado ya se obtuvo. Para este lado sería el largo menos este recubrimiento, entonces tiene 2 veces el recubrimiento. Para este lado, de igual manera, va a ser para este lado de acá, de igual manera. Entonces sería el largo menos 2 veces el recubrimiento. Entonces, para este lado del ancho, también sería lo mismo, ¿no? En este caso sería ancho menos este recubrimiento menos 2 veces el recubrimiento. Como son dos lados, para el otro lado también va a ser igual. Prácticamente es como si esto lo multiplicáramos por 2. De igual manera a esto por 2. Pero en este caso lo estoy desglosando, ¿no? Entonces, si nosotros sumamos, tenemos 2 veces largo menos 4 veces el recubrimiento. Más 2 veces el ancho menos 4 veces el recubrimiento. Entonces, por lo tanto, tenemos
que la longitud, en este caso A, para este lado que lo hemos puesto A, sería 2 veces largo más el ancho menos 8 veces el recubrimiento. Lógicamente que estas medidas van a estar ingresadas en metros, o al final, si es que quieren trabajarlo en centímetros, al final lo tienen que dividir entre 100. Entonces, si nosotros despejamos, tenemos nuestro elemento es de 25 por 50, entonces tenemos 2 por 0.25 más 0.50 menos 8 veces el recubrimiento, 0.04 metros. 5 centímetros, el mínimo. Eso te indica la E060, lo que es pues estribos con gancho sísmico, ¿no? Entonces el mínimo que debe tener nuestro gancho es de 7.5 centímetros. Por lo tanto, los ganchos totales, la longitud, en este caso la longitud del gancho sería 2 veces lo que te sale, 2 veces 6 veces el diámetro de la barra, ¿no? 2 por 6 veces el diámetro de la barra. Porque lógicamente son 2 ganchos, 2 ganchos, ¿no? Ahora, cuando es 8, el 14, te indica trabaja con 6 veces el diámetro de la barra. Entonces, digo, como en el punto número 1 que hemos visto al inicio, nos indica 6 veces el diámetro de la barra, entonces trabajamos con 6 veces, en este caso, el diámetro de la barra, donde el mínimo del estribo, el gancho del estribo tiene que tener 7.5 centímetros o 75 milímetros. Acá te indica la norma. Por lo tanto, teniendo ya esos criterios, procedemos a calcular. Entonces, acá en el aplicativo o en el software de estribos, nos sale que los ganchos es 0.15 y el diámetro de la barra de 3 octavos es 0.95. Entonces, si nosotros multiplicamos 6 veces por 0.95, obtenemos 6 por 0.95, 5.7 centímetros. Y esto es menor a 7.5 centímetros. Por lo tanto, no podemos colocar 5.7. Como la norma nos indica que la longitud mínima del gancho del estribo, de un gancho del estribo, es 7.5 centímetros. Por lo tanto, tomamos este valor, 7.5 centímetros. Ahora, como son 2 ganchos, entonces sería por 2, igual a 15 centímetros, que en metros sería 0.15 metros. Y es así como calcula los ganchos, ¿no? En este caso 0.15. La longitud a 1.18 metros, tal como se ha verificado en este caso en el cálculo. Bien. Ahora, es la cantidad de varillas, lógicamente sería pues, en este caso, la longitud total del estribo, que sería igual a 1.18 más 0.15 por la cantidad de estribos. En este caso tenemos que es 24 estribos. 2, que sería igual a 17.88 kilogramos. Entonces, este mismo valor, que sería para el peso, lo multiplicamos 31.92 por 0.56, que nos da igual a 17.88 kilogramos. Es así como calcula lo que es el aplicativo, ¿no? Ahora, veamos lo que es correspondiente el cálculo mediante el eje, porque este cálculo es el estándar y el otro es mediante el eje. Entonces,
vamos a trabajar acá en el estándar. Voy a colocar acá un color morado, este lado de acá. Entonces nuestro cálculo va a ser, en este caso, teniendo en cuenta, si lo hacemos de nuevo, a ver, entonces, acá esta parte va a ser el eje de nuestro estribo, porque esta parte de acá sería el diámetro del estribo, ¿no? O el diámetro de la barra del estribo, como ustedes gusten escribirlo o nombrarlo. Bien, entonces, por lo tanto, dos veces el recubrimiento menos el diámetro de la barra, en este caso para llegar al eje, el diámetro de la barra del estribo entre 2, menos el otro diámetro de la barra también del estribo entre 2. Por lo tanto, en este caso, para la cara del largo, tenemos el largo menos 2 veces el recubrimiento menos el diámetro de la barra del estribo. Porque si nosotros hacemos una operación acá de fracciones, se simplifica 2 con 2, en este caso porque tendríamos lógicamente como en el numerador 2 veces el diámetro de la barra, entre 2, ¿no? En este caso simplifica y nos quedaría el diámetro de la barra. Por lo tanto, este es para un lado, como son dos lados, es decir, hay dos caras de largo, entonces sería por 2. Por lo tanto, para la cara largo, entonces nos queda la ecuación 2 veces el largo menos 4 veces el recubrimiento menos 2 veces el diámetro del estribo. Para la cara del ancho, de igual manera nos va a quedar 2 veces el ancho menos 4 veces el recubrimiento menos 2 veces el diámetro del estribo. Si nosotros sumamos esto, obtenemos lo siguiente. Dos veces largo más ancho menos 8 veces el recubrimiento menos 4 veces el diámetro del estribo. Esto sería nuestra longitud sin ganchos, ¿no? De nuestro estribo. Entonces, si procedemos a calcular longitud, tendríamos 2 veces el largo, que sería 0.25 más 0.50 menos 8 por 0.04 menos el diámetro del estribo, en este caso de 3 octavos, es 0.95. Entonces menos 4 veces por 0.95. Procedemos a realizar el cálculo. 2 por 2 por 0.25 más 0.50 menos 8 veces el recubrimiento 0.04 menos 4 veces por 0.95. A ver, verificamos. A ver, algo estamos haciendo mal acá.
tenemos 2 veces el largo más 2 veces el ancho, menos 8 veces el recubrimiento, menos 4 veces el diámetro del estribo. En este caso, de nuestra sección, 2 por 0.25 más 0.50, menos 8 veces por 0.04, menos 4 veces por 0.95. En este caso, tenemos que tipearlo de nuevo. Acá lo estamos metiendo en centímetros, cuando debería ser en metros. Por eso que nos da menos negativo. A ver, tenemos hasta acá, de antes habíamos hallado que nos da, a ver, 1.18 metros. Entonces tenemos, a ver, 0. Menos 0.95 entre 100 por 4 más 1.18 metros y obtenemos 1.142 efectivamente, y acá estaría 1.14 en base a 2 decimales, ¿no? Y los ganchos de igual manera se va a mantener, que sería 0.15, y es así como obtenemos esta longitud con respecto al eje. Y con el método estándar, lo típico que a nosotros nos han enseñado o que siempre manejamos, 1.18. Ya ustedes eligen de acuerdo a su elección como quieren calcular la longitud del estribo, ya sea de manera estándar o al eje del estribo, ¿no? Para calcular su respectiva longitud. Bien, hasta acá esta parte del video tutorial.